Hola, a continuación les voy a presentar la ponencia titulada Registros semióticos de representación promocionados por el docente de física en su proceso pedagógico de enseñanza, a cargo de los docentes Raúl Prada, Audin Gamboa y William Avendano. Vamos a conocer un poco el contexto del problema. En el campo de investigación de la educación matemática se destacan las representaciones semióticas, tal como lo afirma D'Amore, Fandiño y Lori en el año 2013. La adquisición de un concepto matemático necesariamente debe pasar por la adquisición de una o más representaciones, las cuales podrían ser representaciones mentales o representaciones semióticas. Estas últimas son el objeto de esta investigación y están relacionadas con la semiosis, que la semiosis es entendida como la acción de marcar por un signo, y la noesis, que es lo que está relacionada con la comprensión conceptual, tal como lo define Duval en el 99. En el proceso de enseñanza se reconoce la importancia que juega el docente y su fuerte influencia en el éxito académico, es decir, que el estudiante alcance su aprendizaje. En este sentido, se sugiere que el docente esté constantemente reflexionando sobre la forma como sus estudiantes aprenden, sobre las características de su práctica pedagógica, para así lograr identificar aquellas actividades o procesos que resultaron acertados en el aprendizaje del estudiante. En el aprendizaje de las matemáticas ofrece sobre todo un abanico de intereses para el desarrollo del pensamiento del ser humano, tal como se define en los lineamientos curriculares emanados por el Ministerio de Educación Nacional, en donde se promueven una serie de procesos matemáticos asociados a la actividad. Tal es el caso de los procesos como la comunicación, el razonamiento, la modelación, la ejecución de procedimientos, para finalmente llegar a la resolución de problemas. El desarrollo de esos procesos ayuda al estudiante a hacer lo que denomina el Ministerio de Educación Nacional matemáticamente competente, puesto que le permite extrapolar estas competencias para potenciar el aprendizaje de otras áreas dentro de su currículo de formación, como es el caso de esta investigación, en donde nuestro objeto de estudio es el aprendizaje de la física, y lo que se pretende de una u otra forma es mirar cómo los procesos y conceptos matemáticos tienen una aplicación y sirven de base o sustento para el entendimiento y la apropiación de estos saberes específicos. En ese orden de ideas, de una u otra forma, tenemos que empezar a hablar aquí de la teoría de las representaciones semióticas, la cual es propuesta por Raymond Duval en el año de 1993, que ofrece un referente teórico con la finalidad de analizar las representaciones que emplean tanto docentes como estudiantes en la solución de problemas. Consideran que los sistemas de representación que se utilizan en matemáticas corresponden a 4 categorías. Tenemos lenguaje natural, tenemos expresiones algebraicas, tenemos la utilización de figuras o esquemas y por último la utilización de gráficos bidimensionales. Cada una de estas representaciones son en sí misma un sistema de signos que resultan accesibles a aquellas personas que poseen la capacidad de integrar dicho sistema, tal como lo menciona Baretoni en el año 2010. La teoría defiende su efecto en el proceso de aprendizaje de las matemáticas a la luz que entre más representaciones semióticas diferentes se tengan de un mismo objeto, aporta al mejoramiento de la comprensión de los sujetos. Pero al tener diversas representaciones de un mismo objeto se necesita que el sujeto tenga la capacidad de transformar de una representación a otra, que esté expresada en un sistema semiótico diferente o lo que es equivalente a generar correspondencias entre las características de ambos sistemas de representación. Tal como lo señala Duval en el 99, en los procesos de enseñanza tradicional se favorece el uso de uno o dos registros de representación y su conversión unidireccional, situación que limita el proceso de aprendizaje. En este sentido, García y Perales Palacios 2006 afirman que el problema de los conocimientos aprendidos de esta forma es que no pueden ser movilizados o transferidos para ser usados en otro contexto diferente a aquel en que fueron aprendidos y que incluye además registros semióticos diferentes. Entonces, es por eso que en este artículo se exponen los resultados de una investigación pedagógica en la que se exploran las diversas representaciones semióticas que utilizan los docentes de física para exponer y desarrollar los temas con sus estudiantes en los diversos niveles de la educación básica, secundaria y media técnica.
Entonces llegamos a un enfoque metodológico en donde se adoptó en la investigación general, se adoptó un enfoque mixto, pero este trabajo solo reporta los resultados de la fase cuantitativa, que fue la primera fase de la investigación. Se llega a un nivel de investigación descriptivo con un diseño de campo. La población estaba conformada por la totalidad de docentes que orientaban la asignatura de física en 3 instituciones educativas, 2 de naturaleza pública y una de orden privado, con domicilio las 3 en el municipio de Villa del Rosario, departamento norte de Santander. De esa población se vincularon 5 docentes de manera voluntaria, por ende la técnica de muestreo es no probabilística, y el instrumento utilizado en la fase cuantitativa, que es la que se reporta acá, es un cuestionario en el cual se componía de 2 secciones principales. Por un lado el perfil de los docentes y por el otro lado se proponían 3 situaciones, se establecían 3 ítems en donde se daban 3 temas específicos y se le pedía al docente o a los docentes que propusieran una situación de las que habitualmente ellos manejaban en clase. A partir de eso se define esta rúbrica de análisis de esas situaciones que ellos proponían. Entonces, por ejemplo, un primer criterio era si el docente se apoyaba de algún tipo de material para poder formular dicha situación. Si en algún momento esa situación que estaba proponiendo era un ejercicio o era una situación en contexto. El tercer criterio era el número de registros semióticos utilizados, es decir, si utilizaba 1, 2 o 3 en el planteamiento o si dentro de la parte de las soluciones solicitaba la articulación de alguno de estos registros. El cuarto criterio era si el registro semiótico, cuál era ese registro semiótico principal que utilizaba el docente. Entonces, entendiendo que tenemos 4, que es lo que establece la teoría de Raymond Duval: una expresión en lenguaje natural, la utilización de una figura o esquema, la representación gráfica en un plano dimensional o el uso de una expresión algebraica. El siguiente criterio era si la situación propuesta demandaba la articulación de registros semióticos y, por último, cuál era el orden de esa articulación de registros. A partir de esta información, o mejor, de esta rúbrica, se pasó a procesar los resultados del cuestionario. Como primer punto teníamos el perfil del informante. ¿Qué encontramos? Encontramos que el 80% de los docentes encuestados eran de género masculino, con una edad promedio de 41.3 años y que argumentaban o justificaban que tenían más de 10 años de experiencia orientando la asignatura de física en sus instituciones educativas. Que se resalta que la totalidad de ellos han realizado estudios de posgrado, pero a nivel de especialización. En el caso particular, el 40% tienen título de maestría, pero lo han hecho bien sea en práctica pedagógica o en la incorporación de recursos TIC, pero no en el eje disciplinar, ya que ellos argumentan que en la región no se ofertan programas de maestría en el área específica de la física. Ello de una u otra forma lleva a complementar la siguiente característica, y es que ninguno de esos docentes ha participado en proyectos de investigación que sean diferentes a los proyectos que desarrollaron en sus procesos académicos de formación y que tampoco han sido partícipes en calidad de ponentes ni tampoco han publicado artículos en eventos académicos. Respecto a la primera situación, se les daba el tópico. El tópico era la descripción del movimiento. ¿Qué se encontró? Respecto a si se apoyaban en un material, se encontró que el 80% de los docentes al momento de darle tópico buscaron automáticamente sus preparadores de clase o el texto guía para poder tomar como referencia la situación que iban a proponer. ¿Qué tipo de situación propusieron? La totalidad de ellos en algún momento sugirieron situaciones en contexto, es decir, no ejercicios numéricos, sino que le dieron un contexto, pero de ese contexto el 60% propusieron situaciones que implicaban realizar conversiones de unidades para poder llegar a la respuesta. Un 20% describió el comportamiento del cuerpo, cómo se mueve de oriente a occidente, con el fin de pedirle al estudiante que hiciera una gráfica en una dimensión como elemento de apoyo para poder determinar al final la posición final que ocupaba el objeto después de los recorridos hechos. Y por último, un 20% propusieron una situación de movimiento de un cuerpo, presentando el enunciado y lo acompañaron de un gráfico de velocidad-tiempo, con el fin
de que en algún momento el estudiante hiciera una descripción de lo que sucedía en cada tramo del recorrido. En cuanto al número de registros semióticos utilizados, el 80% de ellos utilizaron solo un registro, mientras que el 20% restante utilizaron 2 registros. En cuanto al registro semiótico principal, el 80% de ellos utilizaron lenguaje natural para la formulación del enunciado, mientras que el 20% restante hizo una combinación entre lenguaje natural y un plano bidimensional. En cuanto a la situación propuesta, si demandaba la articulación de registros en la totalidad de los casos, se presenta que sí se requiere de la articulación de registros, pero en el 80% de ellos articulan 2 registros, mientras que en el 20% restante pide la articulación de un tercer registro adicional, es decir, parte del lenguaje natural se complementa con el registro gráfico y pide al final que el estudiante haga una descripción en lenguaje natural. Y finalmente, sobre cuál es el orden de la recurrencia, lo que acabamos de decir, el 60% utilizan lenguaje natural y luego llegan a una expresión algebraica que les permite llegar a la respuesta, teniendo como paso intermedio la conversión de unidades, mientras que el 20% restante parte del lenguaje natural utiliza una figura bidimensional y utiliza luego una expresión algebraica para poder en algún momento hacer el ejercicio. En cuanto a la situación 2, se da como tema las causas del movimiento, es decir, en algún momento se pedía hacer una revisión sobre las 3 leyes, las 3 primeras leyes de Newton, la ley de la inercia, la ley del movimiento y la ley de la acción y reacción. En este sentido, nuevamente, en cuanto a si se apoyan o no de algún material, que se encontró que la totalidad de ellos siguen apoyándose en sus preparadores de clase, en el texto guía o en las guías que ya han elaborado. En cuanto al tipo de situación propuesta, el 60% de los docentes proponen situaciones asociadas con la primera ley de Newton, mientras que el 40% restante se divide 20% para la segunda ley de Newton y 20% para la tercera ley de Newton. En ambos casos, las situaciones que se sugieren son situaciones en el contexto, pero que requieren de la aplicación de operaciones entre magnitudes. En cuanto al número de registros semióticos, la totalidad de ellos utilizan solo un registro semiótico para presentar la situación y dentro de las preguntas sugeridas se resalta la necesidad de utilizar un registro adicional. En cuanto a cuál era el registro principal, se encontró que la totalidad de los enunciados son expresados en lenguaje natural, pero de ellos el 80% combinan dicha redacción con valores asociados a algunas de las variables asociadas al contexto del problema. La situación demanda de la articulación de registros, en todos los casos sí requiere de articulación de registros, demandando en el 80% de los casos pasar de lenguaje natural a expresión algebraica para determinar el dato desconocido, mientras que el 20% restante pide articular lenguaje natural a la construcción de una gráfica o esquema de situaciones. Y por último, ¿cuál es el camino seguido? Pues el 80% van del lenguaje natural pasando por la expresión algebraica para al final utilizar lenguaje natural, mientras que el 20% hacen la articulación del lenguaje natural a hacer una representación gráfica en 2 dimensiones. Finalmente, la tercera situación asociada con el tema de equilibrio de los cuerpos, es decir, se quería en algún momento mirar si el docente abordaba los 2 principios del equilibrio, que es la sumatoria de las fuerzas o la sumatoria de los torques. En ese sentido, que se encontró, los docentes en cuanto al material siguen apoyándose en el uso de su material didáctico de apoyo, como lo son guías, texto guía o preparadores. En cuanto al tipo de situación propuesta, todos los docentes proponen situaciones que parten del registro gráfico, es decir, dan algún tipo de representación gráfica y le piden al estudiante en algún momento que ubique las fuerzas que están actuando en el esquema. En cuanto al número de registros semióticos utilizados, en todos los casos se hace uso de la figura de una situación y en el 20% de los casos colocan valores solo para cuantificar, es decir, uno de los gráficos daba la figura de un brazo y colocaba un peso en la palma de la mano y pedía que determinara cuál era el torque en el codo, en el antebrazo y en la muñeca. Con el fin en algún momento de poder apoyar a esta situación, le dieron valores numéricos.
En cuanto al registro semiótico principal, pues ya se dijo que en algún momento las situaciones partían de enunciados naturales, pero la principal información estaba concentrada en los esquemas gráficos. ¿Por qué? Porque se dieron algunas gráficas de cuerpos en planos inclinados, otras en planos horizontales, otras en donde en algún momento estaba un cuerpo y estaba suspendido por dos cuerdas, y en el caso del brazo. En cuanto a la situación propuesta, si demandaba la articulación de registros, entonces en el 80% de los docentes no proponen articulación de registros, dado que los que presentaron los planos inclinados o los diagramas de cuerpos sobre planos, lo que pedían era que el estudiante hiciera el diagrama de fuerzas con el fin de identificar las fuerzas que estaban actuando. Mientras que quien habló del dibujo de la mano en donde propuso el torque, en algún momento sí requería de la articulación del lenguaje natural con la expresión algebraica para poder llegar a la respuesta. Como conclusiones tenemos que a pesar de la experiencia que manifestaron poseer los docentes en el área de la física, los docentes siempre recurrieron a sus apuntes para poder proponer las situaciones que sugirieron en el cuestionario. Asimismo, dado que en algún momento ellos consideran que ese trabajo ha sido depurado con el paso del tiempo y por ende les resulta fiable, y para ellos consideran que es eficiente en su proceso de enseñanza. Como segunda conclusión, se identifica que los docentes, dependiendo del tema, tienen preferencia por el uso de un tipo de representación u otra, pero que estos registros se incorporan dependiendo de la competencia que el docente desee reforzar. Pero sí es claro que existe cierto favoritismo hacia no utilizar más de 2 registros de representación. Entonces, esto es una limitante en los procesos de razonamiento y de entendimiento de conceptos. Como tercera conclusión, independientemente del tema propuesto, ningún docente pide en sus actividades a que el estudiante redacte una conclusión en donde permita contextualizar el resultado obtenido en el entorno del problema, lo cual le resta la oportunidad de que este estudiante valide ese resultado a la luz de qué tan pertinente o qué tan coherente puede ser en el contexto situado del problema. Y por último, pues se aporta un antecedente pedagógico tendiente a reflexionar sobre la calidad del proceso de enseñanza de la física y de la forma como se pueden generar sinergias con otras áreas del saber, como en este caso específico, conceptos que se traían de matemática tienen aplicación en la enseñanza de la física, lo cual permite de una u otra forma proporcionarle al estudiante muchas más herramientas de análisis que de una u otra forma garanticen la calidad de su proceso de aprendizaje. Muchas gracias.